Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí y también a nuestro director, a Javier Andreu, por habernos asesorado en esta comunicación. Y bueno, en segundo lugar, me gustaría disculpar a mi compañera Pietat, que está en el 9º mes de embarazo y no ha podido viajar hasta aquí. Pero bueno, yo trataré de explicarlo lo mejor posible y de todas maneras, si luego tenéis alguna pregunta específica, pues por email podemos resolverlo. Bueno, el trabajo que aquí presentamos es una primera aproximación de un trabajo que esperamos que continúe sobre una comarca de Zaragoza, la comarca de las Cinco Villas. Bueno, lo que pretendemos es aproximarnos a la tardoantigüedad, a la comarca de las Cinco Villas, porque es un aspecto que no ha sido estudiado, básicamente. Entonces, queremos tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones más debatidas por la historiografía de este periodo. Por ejemplo, si se puede hablar de crisis y ruptura o más bien de transformación en el siglo III, porque como veremos, pues tradicionalmente se ha hablado de una crisis, pero las investigaciones en la zona pues están dando que no hay, pues sí, parece que hay una crisis, pero no es tan importante como parece, sino que el poblamiento sigue evolucionando hacia la Edad Media y no hay esa ruptura tan evidente en el poblamiento. Un segundo punto, los miliarios, que nos indicarían la presencia de la administración romana todavía en el siglo IV, la ocultación de los tesorillos, que también ha sido muy debatido por la historiografía, si son un indicador de las invasiones bárbaras, y por último, las villas, la monumentalización del campo. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos? Pues, en primer lugar, que hay muy pocas intervenciones arqueológicas en esta comarca. Son prácticamente nulas las excavaciones, salvo el yacimiento de Los Bañales y el Puello, que se localiza en la misma zona, es prácticamente el mismo yacimiento. Las prospecciones también son muy limitadas. Se realizaron algunas en los años 80 y las únicas prospecciones que se están realizando ahora están vinculadas también al yacimiento de Los Bañales, por lo que la información es bastante escasa. Después, la carta arqueológica no nos aporta muchos datos y la información que nos da pues, es sobre prospecciones, hallazgos aislados y poca información. Después, hay pocos estudios sobre la tardoantigüedad, aunque ya el equipo de Los Bañales está adentrándose ya en la tardoantigüedad debido a los resultados que les están dando las investigaciones. Y bueno, también nos estamos encontrando con muchas dificultades a la hora de establecer una tipología de los asentamientos rurales, porque al no haber excavaciones no podemos establecer si se trata de villas o de qué tipo de asentamientos, por lo que la mayoría los calificamos de asentamientos rurales indeterminados y que, bueno, esperemos en un futuro poder aclararlo más. Bueno, el área de estudio es la que tenéis en pantalla, es una comarca de Zaragoza, al noroeste de la provincia. Bueno, se compone de medio centenar de municipios y bueno, pues es una zona que ha sido pues, objeto de investigaciones, sobre todo en época romana, a lo largo de muchos años. Es ahora en los últimos años cuando se ha recuperado la investigación en arqueología en esta zona vinculada al proyecto de nuestro director. Y bueno, es lo que nosotros vamos a presentar un poco hoy. En esta comarca se han identificado al menos 4 yacimientos como civitates, que serían Egea de los Caballeros, Los Bañales, Cabezo Ladrero y Campo Real. Pero solo la ciudad de Los Bañales está siendo sometida a un proceso de excavación en extensión, por lo que las conclusiones que podemos extraer son mínimas, aunque parece que dan esperanzas de cara a esa evolución que hay desde que acaba el Imperio Romano hasta la formación del periodo medieval. Bueno, entonces hemos hecho una serie de mapas muy generales, así de introducción, sobre cuál es el panorama de los yacimientos que hay en esta comarca. Bueno, esta sería la base de datos que estamos haciendo. Esta sería la situación que tenemos en la comarca en el siglo III, con el yacimiento de Los Bañales aquí marcado con una estrellita. Son una veintena de yacimientos aproximadamente los que se datan en esta cronología, aunque la mayoría se datan por algunos hallazgos aislados en prospecciones.
En los siglos III, los yacimientos que continúan en el siglo IV serían estos. Prácticamente no hay cambios con respecto al siglo III, al contrario de lo que parece que se decía en la bibliografía. Sin embargo, el panorama cambia un poco más con respecto al siglo V, ya que son muy pocos los yacimientos que se mantienen desde el III hasta el V, siendo Los Bañales el único que nos ha dado información a partir de excavaciones arqueológicas. El resto son muy pocos datos los que tenemos. Y por último, en el siglo VI, pues serían solo 2 yacimientos, el de Los Bañales, la zona del Puello, y otro que no está excavado, que es Pardinas de Vico, y que solo lo sabemos por el material cerámico que ha aparecido. Y bueno, la parte, digamos, central va a ser esta, que va a ser tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que he planteado al principio. Entonces, bueno, a partir de una serie de ejemplos concretos de la comarca de las 5 villas, queremos tratar de aportar luz a algunas de las preguntas. Bueno, en primer lugar, si se puede hablar de crisis y ruptura, o más bien de transformación en el siglo III, para el caso de esta zona. Bueno, hay que decir que desde que Gibbon publicase su obra, pues ha sido uno de los temas más debatidos por la historiografía y bueno, pues han corrido ríos de tinta sobre el tema. Como esto ha sido durante pues, un siglo prácticamente, se daba por hecho que había una crisis y que había un momento de ruptura y de cambio entre el poblamiento romano y el poblamiento medieval. Esto también se creía en el caso de Los Bañales, donde se consideraba que a partir del siglo III se abandonaba la ciudad y ya no había ningún tipo de resto ni de habitación. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha procedido a excavar la zona alta del yacimiento, que se denomina El Puello, que es un asentamiento en alto. El yacimiento de Los Bañales se sitúa en llano. Aquí en la foto, este sería el yacimiento de Los Bañales, aquí en la foto, y aquí en esta pequeña colina es donde se sitúa el Puello. Lo que se creía era que había una regresión del poblamiento en el siglo III porque no se encontraban restos arqueológicos en el yacimiento en llano. Sin embargo, las excavaciones en el Puello están dando un poblamiento continuado al menos hasta el siglo XI, con restos de presencia musulmana en el mismo. Se están encontrando además ahora materiales romanos también en la zona alta, por lo que quiere decir que igual se acaba la monumentalidad de las ciudades, pero continúa el poblamiento de alguna manera, aunque sea residual, en el alto a partir de época tardantigua. Bueno, otro de los casos que hay en la zona sería el de Campo Real Fillera. Todos los datos apuntan por las prospecciones a que también tiene un poblamiento continuado, por lo menos en el siglo IV y V. El problema es que no se han realizado excavaciones arqueológicas y todos los datos que se conocen del yacimiento son a través de fotografía aérea y de las prospecciones que se han realizado. Bueno, otro dato que nos lleva a pensar que el poblamiento de Los Bañales continúa es que no hay una destrucción del mismo, sino que parece que los sillares se continúan reaprovechando tanto en el yacimiento en llano como en el Puello. Además, se han constatado en el propio yacimiento enterramientos de cronologías tardías, que nos llevan a pensar que había allí, pues, que no acaba el poblamiento en el siglo III, sino que continúa y parece que hasta el siglo XI o más incluso. Bueno, otra de las preguntas que nos planteábamos era si en esta ruptura que se da en el siglo III es tan brusca como se dice en algunas obras, o si es una ruptura, más bien una transformación paulatina. En la zona se han encontrado bastantes miliarios que nos indicarían la presencia de la administración romana al menos hasta mediados del siglo IV. A partir del siglo IV ya no tenemos documentación al respecto, pero sí coinciden algunos de los caminos romanos con lo que serán después los caminos medievales.
por lo que podemos asegurar que por lo menos hasta mediados del siglo IV la vía de comunicación romana que cruza las 5 villas sigue en funcionamiento. Bueno, por otra parte estaba el tema de la ocultación de los tesorillos, que al meternos con este tema era una de las cuestiones que más se repetían en la bibliografía. Continuamente se hablaba de la ocultación de tesorillos en el siglo III, sobre todo, que nos estarían alertando sobre las invasiones bárbaras. Sin embargo, pues, los estudios están demostrando que esto parece que no es así, que sí hay ocultaciones, pero que no están relacionadas con este fenómeno. En la zona en la que estamos centrando el estudio solo se ha localizado un tesorillo, aunque sí se han localizado bastantes en los alrededores, digamos, de la comarca. Y bueno, por último, para ceñirnos al tiempo que nos han dicho, queríamos hablar sobre otro caso, que es el de las villas, porque parece que sí que se da una regresión del fenómeno urbano en favor del campo, y sí lo observamos en esta zona. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el yacimiento conocido como la Sinagoga de Sádava, que está próximo a Los Bañales, y que, bueno, aunque el nombre pues, es el que se ha quedado por cuestión popular, es un yacimiento del siglo IV, aunque parece que las últimas investigaciones que está realizando Jerónimo Sánchez pues podría ser incluso más prolongado. Es un mausoleo romano de una villa tardía, que bueno, es bastante monumental, como podéis ver aquí en la imagen, el mausoleo, lo que nos habla de que sería pues, un asentamiento bastante importante. No hemos documentado en la zona ninguna transformación de las villae hacia otro tipo de poblamiento medieval, como sí se constata en otras zonas. Esto puede ser también porque bueno, no hay excavaciones realizadas, entonces no podemos saber cómo se da este cambio entre las villas y las aldeas medievales. Y bueno, pues nos gustaría decir como conclusión que bueno, el trabajo está en una fase inicial, aunque bueno, esperamos que las prospecciones nos puedan aportar más datos para seguir trabajando sobre el territorio y bueno, que a pesar de que hay pocas intervenciones, Los Bañales está dando bastantes buenos resultados en lo que a continuidad del poblamiento se refiere, porque se pensaba hace 5 años que acababa en el siglo III el poblamiento y ya se está llevando hasta el siglo XI y parece que van a salir, que parece que puede ser que continúe hasta el XIII, todavía están en excavación en estos momentos. Y bueno, pues gracias por vuestra atención.